Muy buenas noches, les saludo y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi querida hermana Ani López, le bendigo y qué gusto poderla ya saludar desde acá y qué bueno poder seguir estudiando estos temas maravillosos de la bendita palabra del Señor y hoy poder profundizar un poquito más acerca de lo que dice la Escritura, acerca de temas tan grandiosos, temas tan hermosos que van a ocurrir, en los cuales son promesas de Dios para nosotros. Mi querida hermana Laila Rodríguez, bienvenida y le bendecimos en el nombre de Jesús. Qué bueno que ya se encuentran por acá. Pues hoy, como lo prometimos en el estudio anterior, para tener una mejor idea de lo que estamos estudiando en el libro del profeta Zacarías, que no solo el profeta Zacarías lo comenta, sino muchos otros profetas, vamos a tocar el tema de los 1000 años o el milenio, como se le ha dado a llamar. Mi querida Chatía Donis, bienvenida, qué gusto de poderte saludar y bendecir por este medio. Pues espero que hoy estén listos y estén preparados, y aunque es un día no de estudio en sí, vamos a tocar un tema interesante, por lo que les pido si pueden tener también su cuaderno de apuntes, que puedan tener para poder apuntar algunas referencias bíblicas. Mi querida abuelita Luna, le bendecimos, hemos estado muy contentos por ese cumpleaños que Dios ha permitido sobre su vida y qué bendición poderla saludar desde acá. Mi querida Lucky de Broy, eres una bendición para mi vida y qué bueno que estás ahí con nosotros para cualquier situación y podernos ayudar y amar juntos. Alice Ovalle, te bendigo en el nombre de Jesús, gracias por tus oraciones, bendigo tu vida también en el nombre de Jesús. Les cuento que tuve un pequeño incidente hace unos días donde un líquido caliente me brincó por estar arreglando algo de mi vehículo, pero la doctora de Broy rápidamente ahí accionó juntamente con Alice Ovalle orando por mi vida y gracias a Dios me ven aquí prácticamente, gracias al Señor primeramente y al cuidado. Estamos ya perfectamente bien en el nombre de Jesús. Pues bueno, si estamos listos para iniciar este estudio acerca de los 1000 años o el milenio, por favor, pónganme una manita, díganme, ¿estamos listos? ¿Están preparados? ¿Tienen cuaderno? ¿Tienen su lapiceros? ¿Tienen su tablet? Porque hoy es día que vamos a tocar algunos puntos interesantes. Estos puntos, dentro del estudio bíblico, algunas veces han creado alguna controversia en cuanto a su interpretación, pero realmente son bastante claros y hay que tocarlos en base a la Biblia. Mi querida Elizabeth Arriaga, te bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno que estás aquí y qué bueno que estás así, lista, ¿verdad? Ani, gracias por sus bendiciones. Mi querida Ruti, bendita seas también en el nombre de Jesús. Y bueno, espero que ya Elizabeth me puso que está lista. Ani López me pone que está pura Boy Scout, siempre lista, ¿verdad? Y entonces Lucky también lista. Entonces iniciamos este tema del milenio. Para poder hablar del milenio, como ahora no, hubo un tiempo, ya hace algunos años que tocamos el tema, pero lo tocamos en secuencia. Lo tocamos cuando vimos el Apocalipsis y vimos cómo eran los acontecimientos que se iban dando en forma consecutiva en la historia profética, en la historia de lo que nos habla la Biblia. Gracias, mi querida Ali, que está lista, que nos habla la palabra de Dios, pero como no lo estamos tocando de esta manera y vamos a tocar el tema aislado del milenio o los 1000 años, entonces vamos a recordar o vamos a poner algunos acontecimientos que suceden antes del milenio, que son previos a estos 1000 años, para que podamos entender, porque cuando me hicieron preguntas en el estudio del libro de Zacarías, había unas preguntas relacionadas con esto. Y entonces, antes de estudiar el milenio o los 1000 años, gracias mi querida Ruti por tus palabras. Tenemos que ver algunos acontecimientos que suceden previo a esta etapa. Son etapas que Dios va a permitir en el futuro, en el cual se van dando ciertos acontecimientos que son determinantes para la humanidad. Y como acontecimientos previos podemos abrir el libro del Apocalipsis. Tal vez me acompañan ustedes. Abramos el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia.
Nos vamos a centrar más en el capítulo 20, pero en este momento, para decir los acontecimientos previos, voy a tocar algunos pasajes del capítulo 19. Entonces vemos en el capítulo 19 que nos dice la palabra de Dios que previo a llegar al tiempo de los 1000 años, esto lo vamos a ver, sucede el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia es un evento principal y es el evento más esperado por los verdaderos creyentes de Jesucristo. Es cuando los muertos en Cristo, aquellos que murieron en toda la etapa de la iglesia, en todo el transcurso del tiempo, resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados y llevados a las nubes donde nos reuniremos con nuestro Señor para siempre. Ese acontecimiento tiene lugar previo a lo que se ha denominado como el tiempo de la tribulación y gran tribulación. Son tiempos, ¿verdad? Lo que marca primero es el arrebatamiento. La iglesia arrebatada y llevada al cielo para no pasar los tiempos de tribulación que vienen sobre la tierra. Luego vienen 7 años de juicio sobre la tierra. 7 años donde se ha de derramar los juicios de Dios y donde aquella maldad, todo el desfogue de maldad de toda la humanidad a través de los tiempos va a llegar a su culminación y a su clímax en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Estos van a ser 7 años. Y en este tiempo van a acontecer todos aquellos eventos que yo creo que lo vamos a repasar nuevamente. Vamos a estudiar nuevamente el libro de Apocalipsis en uno de estos estudios. Todo lo que acontece en este tiempo. Al final, cuando va llegando el final de los 7 años de tribulación y gran tribulación, suceden algunos acontecimientos finales. Primero, en Apocalipsis 19:9, nos dice que en el cielo se va a dar algo extraordinario. Y son la cena de las bodas del Cordero. Mientras la tierra está pasando una tribulación terrible y está llegando a la culminación de esos años, esos 7 años de tribulación y de rebelión máxima con el anticristo, el falso profeta y Satanás desatado sobre la tierra, en el cielo está llevándose un acontecimiento glorioso, que es la cena de las bodas del Cordero. El Cordero se une ya completamente con su iglesia y se celebra la cena de las bodas del Cordero. Y esto podemos ver en Apocalipsis 19:7. Dice: gocémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces vemos que un acontecimiento previo a este milenio es en el cielo. Es el tiempo de las bodas del Cordero. La iglesia de Cristo llevando una ceremonia, obviamente espiritual, de boda, de matrimonio con el Cordero, para hacerse uno con el Cordero. Otro acontecimiento que viene como consecuencia y luego de las bodas del Cordero es la finalización del tiempo de la tribulación. ¿Y cómo finaliza? Es la segunda venida de Cristo a la tierra. Cristo descendiendo victorioso a la tierra para destruir a sus enemigos, a los enemigos de Dios. Y solo voy a tomar algunos pasajes aquí para que lo veamos. Apocalipsis 19:11. Y entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es Cristo, ¿verdad? Y sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y esta segunda venida de Cristo se va a dar al final de la tribulación, cuando el anticristo y el falso profeta, y movido obviamente por el mismo Satanás,
incita a todo el mundo a reunirse en una gran batalla para destruir a Israel y para enfrentarse ante aquel que viene descendiendo de los cielos, para enfrentarse a Cristo mismo, a Cristo y a sus santos. En ellos venimos nosotros contados. Nosotros descenderemos con Cristo. Ya somos uno con Él. Y como su iglesia venimos unificados, bajando, siendo parte de esas huestes celestiales que vienen descendiendo juntamente con Cristo. Y entonces nos dice en el versículo aquí mismo, 19, capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y entonces estamos viendo el final del tiempo de tribulación, el final de los 7 años que vienen sobre la tierra, terribles y tremendos. ¿Y cómo termina la tribulación y la gran tribulación? Con Cristo regresando vencedor, con Cristo regresando victorioso contra toda hueste de maldad. Y dice que se presenta ya no como el Cordero de Dios, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y junto con Él viene todo su ejército, y eso nos completa, y también venimos nosotros juntamente con Él, descendiendo, pero solo para contemplar la victoria de nuestro Cristo sobre sus enemigos. Porque nos dice claramente aquí, que dice que Juan vio a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él, contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Estaban reunidos no solamente el anticristo, el falso profeta, sino estaban reunidos todos los ejércitos rebeldes de la tierra para luchar contra él, contra Cristo, físicamente. Esta es una imagen, no vamos a entrar a mucho detalle aquí, pero una imagen impactante, toda la tecnología que el hombre ha logrado reunir, toda la ciencia que el hombre ha logrado tener, hecha para tener las armas más descomunales, feroces y terribles, creyendo que con eso van a poder rebelarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero allí dice la palabra que la bestia fue apresada. O sea que el final de la tribulación es cuando Cristo mismo venga, y la bestia es el anticristo, va a ser apresada. Y aquí no dice ni siquiera que va a haber una gran confrontación entre la bestia y Cristo. No. Es totalmente dispareja la situación. Aquí solo la bestia es apresada, y dice que con ella también el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos seres tan poderosos en la tierra, que durante un tiempo fueron prácticamente divinizados en la tierra, porque dice que fueron adorados, son tomados de una manera como si fueran cualquier cosa. Y dice que fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego y de azufre. Y dice que también fueron muertos todos aquellos que se habían puesto la marca y el sello de la bestia. Y aquellos ejércitos que se levantaron contra Cristo son derrotados. Esta es la batalla de Armagedón, porque son convocados en el valle de Armagedón. Creo que, si no estoy mal, Laila había preguntado si lo que estábamos hablando del milenio era Armagedón, y no. La batalla de Armagedón es la que se va a dar en el lugar llamado Armagedón, precisamente.
o el valle de Megiddo, y viene a ser el tiempo y se da al final de la tribulación. Estos acontecimientos son los que van a dar inicio a los 1000 años o al milenio. Pero aún no es todo. Son destruidos los ejércitos de la tierra. Es destruido y tomado prisionero el falso profeta y la bestia, el anticristo, y lanzados al lago de fuego. Ellos son los primeros, estos dos son los primeros habitantes del lago de fuego. Ahora ya iniciamos, pero todavía no ha terminado aquí. Ahora sí, el capítulo 20. Y dice el 21. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, luego de ser vencidos los enemigos de la tierra, luego de ser vencidos esos enemigos espirituales y lanzados al lago de fuego, un ángel, ni siquiera nos dice el nombre de la ángel, un simple ángel, bueno, simple, por decir algo, ¿verdad? Pero no se dice su nombre más que fue un ángel, baja con una cadena que le ha sido dada por Dios. Trae la autoridad de Dios, dice que apresa a Satanás. Y miren, esto es tremendo porque no se mira que hay una batalla de este ser que ha sido nuestro archienemigo, podríamos decir, o nuestro enemigo más terrible. Simplemente viene el ángel con autoridad de Dios, trayendo una cadena, y dice que lo prende. Y el dragón, como le llaman aquí, que es el diablo, aquí le dan 3 nombres, le dice dragón, diablo y Satanás, que son 3 títulos que se le dan. No son nombres propios, son títulos que él tiene. Es tomado, ni siquiera puede levantar la mano, ni siquiera puede, se dice aquí que presenta una batalla. No. El ángel baja con la autoridad de Dios. Y solo con la autoridad de Dios es suficiente para que traiga, agarre a Satanás, lo prenda, lo encadene. ¿Verdad? Y era una gran cadena. Nos dice aquí que es una gran cadena. ¿Qué tipo de cadena es? Es una cadena obviamente espiritual para apresar a ese espíritu inmundo que es Satanás. Y a él no lo tira. Miren, pues, el lago de fuego, esa sí es la prisión final. Ese es el final de todos aquellos que son rebeldes a Dios. El lago de fuego no fue hecho para la humanidad. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero va a ser el futuro a todos aquellos que voluntariamente han seguido a Satanás en su rebelión. Pero Satanás aún no es arrojado ahí, porque Satanás aún tiene que jugar una parte en la historia de la humanidad. Ya van a venir las preguntas, yo sé, pero ¿por qué? ¿Por qué no de una vez lo vence? Porque aún no es el tiempo, porque aún hay un propósito para él. ¿Satanás tiene un propósito en la tierra? Sí. ¿Y es un propósito asignado por Dios? Sí. ¿Y cuál es ese propósito? Hacer evidente el corazón de las criaturas. Si hay rebelión en ellos o si hay obediencia en ellos, si hay obediencia o desobediencia en sus criaturas pensantes en la humanidad, como antes lo hizo con los ángeles del cielo. Porque al darnos libertad de elección, también tenemos la capacidad de obedecer o desobedecer. Y Satanás se vuelve el instrumento por el cual es probado el corazón.
Pero dice entonces que Satanás es arrojado al abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es la prisión de los seres espirituales. El ser humano es cuando muere antes de Cristo, había una región denominada Seol o Sheol, que era como se decía en hebreo. Hades se le dice en el Nuevo Testamento en griego, que básicamente es la región de los muertos. La región de los muertos. Eso era antes de Cristo. Y entonces ahí van las almas de los seres humanos, justos e injustos, pero no iban al mismo lugar. Los injustos iban a un lugar de tormento y los justos iban a un lugar de espera, de paz, a que fueran redimidos con la resurrección de Cristo Jesús. Y no lo vamos a tocar aquí con todo detalle, lo vamos a tocar probablemente en otro estudio. Pero Cristo, cuando resucitó, se levantó el lugar que era el seno de Abraham, que lo podemos ver en Lucas, donde estaba depositado las almas de los justos del Antiguo Testamento y son levantados y llevados con él a lo que ahora conocemos como paraíso, que está en el tercer cielo, el paraíso de Dios. No lo vamos a meter tanto detalle en este tiempo, pero les quiero decir que en el fondo ahora solo quedó el infierno, el Hades, el lugar donde van las almas de los hombres rebeldes. Sí. Pero más aún abajo de ese lugar hay un lugar denominado el abismo, y el abismo es una prisión para espíritus, para ángeles. Y Satanás va a ser llevado ahí y encarcelado por 1000 años. Miren, ya nos llevamos bastante tiempo, es que solo para ver un poquito la parte del prólogo, podríamos decir, del milenio, pero era necesario que se los dijera para que pudiéramos entender realmente este periodo de 1000 años. Milenio es una palabra que no está en la Biblia, simplemente es una palabra teológica para denominar lo que sí dice la Biblia, que son 1000 años. Entonces, ya que estamos claros con esto, espero que estemos claros, y si no, me detengo un momento aquí. Si quieren una aclaración, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario sobre este prólogo a los 1000 años, que me lo puedan hacer saber para poder aclararlo antes de que pasemos directamente al tema de los 1000 años. Bueno, en lo que estoy esperando ahí, si tienen algún comentario o alguna pregunta acerca de esto. Entonces, luego de que Cristo vence, de que Satanás es tomado y encarcelado, viene el juicio de Cristo sobre las naciones. Diferencia entre el lago de fuego y el abismo. Tanto el abismo como el infierno, vamos a ver, son 3 lugares: el lago de fuego, el abismo y el infierno. Son 3 lugares distintos. Son 3 lugares de juicios, pero son distintos. Vamos a verlo acá. El infierno, ya no me voy a dedicar como era antes de Cristo, lo que estamos actualmente. El infierno está en el centro de la tierra. Eso es lo que nos marca la Escritura. Ahorita no voy a dar los pasajes porque no es el tema, pero lo vamos a ver aquí. El infierno y el abismo, por una pregunta de una vez, aprovechando la pregunta de Dani López, el infierno y el abismo están en el centro de la tierra. Eso es lo que nos marca la Escritura, y están todas las referencias bíblicas. No lo voy a dar ahorita porque si no nos vamos a detener demasiado ahí. Están en el centro de la tierra. ¿Cuál es la diferencia? El infierno es donde están las almas de los seres humanos, y el infierno es la cárcel preventiva antes de la cárcel final, podríamos decir. El infierno es solo un lugar preventivo porque ahí van a estar un tiempo las almas que ya están condenadas
para llegar al tiempo final. Va a llegar el tiempo final en el juicio de gran trono blanco, que es hasta al final, donde el infierno va a entregar a todos los que están ahí. Primero estoy con el infierno. A todos los que están, a todos los seres, las almas de los seres humanos que están ya en el infierno y se van a presentar delante del juicio del gran trono blanco. Y ahí va a ser su juicio final. De ahí no va a salir ya ningún inocente. De hecho, ya están condenados, pero hoy se les va a dar su sentencia final y van a ser arrojados al lago de fuego. El lago de fuego muy probablemente no está aquí en la tierra, ni siquiera sabemos cómo va a ser, pero es un lugar donde va a ser el tormento eterno. El abismo es algo similar al infierno. Están prácticamente en el mismo lugar. En Lucas, cuando nos habla del seno de Abraham, nos dice que había, antes de Cristo, habían dos lugares separados, el lugar de juicio en el centro de la tierra y el lugar donde estaba el seno de Abraham, donde estaban en ese momento reposando los justos. Pero en medio de esos dos lugares había un gran abismo, una cima, dice la palabra escrita, pero cima con S, que significa abismo. Y ese abismo que estaba entre los dos es todavía una cárcel más profunda que el mismo infierno. Y ahí están encarcelados muchos espíritus. No es el tema ahorita y vamos a tocar, porque ya lo tocamos cuando vimos el libro, leímos la carta de Judas. Ahí están aquellos que se rebelaron, aquellos espíritus que se rebelaron en Génesis 6. Y muchos de ellos van a ser soltados o son sueltos durante la tribulación. Entonces, solo para terminar el tema, una duda: ¿los del seno de Abraham fueron llevados ya con Cristo? Sí, así es. Creo que el tema en sí no lo voy a dar mucho más vueltas, porque si no, no vamos a entrar al milenio. Pero sí, los justos en Cristo ya fueron llevados con Cristo y ahora están en un lugar que está en el tercer cielo, que es el paraíso de Dios. Eso lo vamos a tener un tema específico acerca de esto para no tardarnos tanto. Mi querida hermana Patti Penaranda, le bendecimos y le saludamos. Mi hermana Patti está en Miami y es un gran privilegio, es de parte del equipo de Tomando Mi Nación, y ha sido un gran gusto podernos platicar en estos días y podernos bendecir en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a hacer un tema exactamente acerca de esto que ya veo que genera dudas, y creo que es bueno hablarlo todo en base a la palabra del Señor. Entonces, cuando termina esta venida, cuando viene Cristo a la tierra y es lanzado al lago de fuego el falso profeta y la bestia, ellos son los primeros, como les digo, primeros habitantes del lago de fuego, que ese sí es el destino final para los rebeldes. Entonces, Cristo vendrá a juzgar a las naciones. Ahí es el juicio de las naciones que se ve en Mateo 25:31, porque son las naciones que están sobre la tierra. Los ejércitos son vencidos, pero ahora viene Cristo, baja sobre la tierra y hace un juicio sobre las naciones. Y vemos en Mateo 25:31 y 32 que dice la palabra del Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces aquí va a haber un juicio. No es el juicio final, pero sí es un juicio. Es un juicio cuando venga el Hijo del Hombre y todos los santos ángeles con él. Y esto se da en su segunda venida. Entonces va a venir Cristo y va a venir sus ángeles, y con ellos viene su iglesia a juzgar a las naciones. ¿Qué naciones va a juzgar? A todas las naciones. ¿Qué actitud tuvieron, no? Las naciones obviamente están hablando de los habitantes de las naciones. Y como no es el tema, no me voy a extender mucho más, pero hay ciertos requisitos por los cuales Cristo va a juzgar a las naciones. Pero este es el momento, en la segunda venida de Cristo. Y dice aquí se cumple donde dice Apocalipsis 24.
Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces va a haber un juicio ahí. ¿Y quiénes van a juzgar? Los que reciban la potestad de juzgar. ¿Quiénes son ellos? Pues hay varias clases. Ahí están los 12 apóstoles, porque a ellos se les dijo que les iban a dar 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero también está la iglesia que va a juzgar a las naciones. Y ahí va a apartar Cristo a las ovejas de los cabritos. Ahí van a enviar a muchos de una vez al infierno, y otros van a entrar, los que no son enviados al infierno. Y en esa segunda venida de Cristo, estamos hablando de gente física, gente que está viva, gente o sea, gente como estamos nosotros en este momento, ¿verdad? Física, con este cuerpo material, que llegaron al final de la tribulación. Ahí todavía va a haber un juicio que va a separar a los malos y va a dejar a aquellos que fueron fieles a Dios. Israel obviamente va a entrar en esa fase, porque Israel ya se volvió a Cristo y lo reconoció como Señor y Salvador, pero también todos aquellos que aún estén vivos en la tierra en ese momento, que fueron fieles a Dios, son los que van a entrar físicamente a morar en el milenio. Y entonces aquí va a empezar realmente el milenio, o los 1000 años. Sé que es mucha información, sé que es bastante. Bueno, aquí me piden los pasajes. Les di 2 pasajes del juicio, en Mateo 25, 31 al 32, que es todo el pasaje de Mateo 25 realmente nos habla del juicio de las naciones. También le estoy dando de referencia a Apocalipsis 24, que es lo que estamos viendo ahorita. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ok. Tenemos que entender, hay una cosa muy importante aquí, que van a ser juzgados por a quién adoran. Miren, eso es muy importante. ¿A quién adoran? ¿A quién adoramos? Porque cuando leí Apocalipsis 19, 20, dice que fue apresada la bestia, el falso profeta, tirado al lago de fuego, y que ellos habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Los que adoran la imagen del anticristo ya no tienen parte con Dios. Y los que no la adoraron, para adorar al único Dios verdadero, son los que tienen vida eterna. Mira lo importante que es esto. Lo importante de la adoración. Eso determina la eternidad. Y entonces, una vez que son juzgados, y aún los sobrevivientes finales de estos tiempos tribulacionarios, que van a ser una barbaridad, aún ahí viene Cristo y separa aún las ovejas de los cabritos. Y entonces todos aquellos que aún habían sobrevivido a la guerra de Armagedón, porque tal vez no llegaron a la guerra, obviamente no van a estar todo el mundo en el valle de Armagedón, son los ejércitos, pero aún ahí va a haber un juicio, y van a ser apartados aquellos desobedientes, y van a permanecer únicamente vivos en la tierra aquellos que obedecieron a Dios, y encabezando a estos el Israel redimido. Y estos son los que van a entrar a vivir al milenio. Cuando digo entrar a vivir al milenio, no es que van a pasarse a vivir al área geográfica, sino que simplemente ellos van a entrar a la etapa nueva, una etapa nueva de vida que se va a extender sobre la tierra física. Sí, aquí, claro, Laila, qué buena pregunta.
es el juicio. Aquí cuando habla de las almas decapitadas son porque los que murieron en el tiempo de la tribulación mueren al igual que nosotros podremos morir físicamente, pero ya no morimos espiritualmente. El que muere en Cristo, su cuerpo muere esperando la resurrección, pero el alma y el espíritu está ya descansando, ahí está con Dios, está con Cristo. Pero cuando viene el arrebatamiento, el cuerpo es resucitado, se une al alma y al espíritu y son transformados. Y los que mueren en el tiempo de la tribulación también son levantados. Estos no mueren para siempre, claro, ellos viven eternamente y regresarán también juntamente con nosotros y con Cristo para juzgar a aquellos que hacen maldad. Nosotros somos llamados para ejercer juicio. Y esto es tremendo. Y este es un temita muy importante. Y también, no es un temita, es un temón, podríamos decir. Entonces, aquí nos hablan de aquellos que murieron decapitados. Y esa es la forma en que mueren en la tribulación. Porque muchos de los creyentes van a morir en la tribulación. No todos, porque se mira aquí que algunos van a pasar y van a seguir viviendo en el milenio. Pero los que mueren van a regresar con Cristo en su segunda venida para hacer ese juicio de las naciones. ¿Verdad? No sé si me di a entender con esto, mi querida Laila. Si no, lo ampliamos un poquito más. Espero ahí la respuesta. Bueno, entonces, en lo que estamos esperando por ahí, ok, entonces ahí va a iniciar un tiempo. Ya a ese tiempo van a entrar personas. Y estamos hablando de la tierra física, la tierra que conocemos ahora, pero ya totalmente cambiada. Porque como no lo pudimos ver ahorita, porque no tomamos el estudio de todos los temas de la tribulación, de todo lo que sucede en la tribulación, pero nosotros vemos cómo en la tribulación la misma geografía de la tierra es totalmente cambiada. Caen meteoritos a la tierra, caen estrellas, le llama la palabra de Dios, que contamina los mares, las montañas se aplanan, muchas de ellas, las islas desaparecen, mares completos van a desaparecer y van a venir nuevos ríos, va a salir un nuevo río desde Jerusalén y se va a extender sobre la tierra. Es un tiempo donde el ecosistema, incluso la atmósfera global, cambia completamente. Y empieza un nuevo tiempo para la humanidad. Un tiempo, como les dije, un tiempo prácticamente como antes del diluvio. Un tiempo donde el medio ambiente es cambiado y la tierra empieza a producir grande con toda su fuerza. Donde el ecosistema es cambiado. Y empieza un nuevo... yo siempre le he dicho, esta es la edad de oro de la humanidad, porque el diablo está encarcelado y Cristo está gobernando juntamente con su iglesia en la tierra. Desde Jerusalén, desde el centro, el templo de Dios va a ser reconstruido en los 1000 años o en el milenio, en una manera completamente diferente a como fueron los templos anteriores a esta segunda venida. Esto lo podemos ver en Ezequiel, en el capítulo 40, creo que ya se los he mencionado varias veces, no lo hemos visto porque es un poco largo, pero cuando lleguemos ahí lo vamos a poder ver, porque tiene un gran significado. Pero ese templo que describe el profeta Ezequiel, ese templo es el que se va a levantar en el tiempo del milenio, donde va a habitar la misma presencia de Dios, donde el Hijo de David, que realmente es el título de Cristo, va a estar reinando ahí. El Hijo de David, porque obviamente Cristo viene de la descendencia de David, y por eso se le dice el Hijo de David, y allí va a gobernar en ese centro de poder. Entonces va a haber un nuevo tiempo, todo va a ser cambiado.
Y creo que solamente vamos a poder ver algunos detalles, porque creo que me tardé un poco en la introducción, pero me pareció que era importante para saber cómo es esto de los 1000 años, porque había preguntas, entonces esto, pero va a ser en el cielo, entonces cómo va a haber pecado y todo esto. Entonces, no, este es un tiempo físico aún. La iglesia ya es espiritual. La iglesia ya es espiritual porque ya fueron las bodas del Cordero. La iglesia ya está unida espiritualmente con Cristo y juntamente con Él vamos a gobernar. Y donde esté Cristo, nosotros vamos a estar. Si Cristo está en el cielo, nosotros estamos ahí. Si Cristo está en la tierra, nosotros estamos juntamente con Él. Pero hay una humanidad física que aún se está desarrollando en la tierra. Y este va a ser el tiempo del cumplimiento total de las promesas que Dios le ha dado a Israel. Las promesas de tierra, las promesas de todo lo que se le dio por medio de Abraham incluso, de ser bendición para las naciones de la tierra, va a ser en este tiempo. El gobierno que se va a dar en ese tiempo en la tierra no va a ser un gobierno como los que conocemos ahora, porque no va a ser una copia de ningún gobierno humano que nosotros conozcamos aquí, aunque va a ser un gobierno teocrático, porque es Dios mismo a través de Cristo gobernando, un reinado podríamos decir, pero no es un reinado como los que nosotros conocemos ahora, con todos los defectos humanos, con toda la corrupción humana. Porque en nuestra época, si nosotros podemos ver las monarquías existentes hoy, pues podemos encontrar un sinfín de injusticias, un sinfín de corrupción, un sinfín de nepotismo, un sinfín de cosas. Pero cuando Cristo venga como el Rey de Reyes a reinar, será un reino, pero un reino perfecto, un reino justo, un reino no corrompido ni no corrupto como podemos conocer a los gobiernos humanos. No va a ser una reforma de los gobiernos que tenemos ahora, no va a ser una democracia divinizada, podríamos decir, nada que ver, eso no es, va a ser el gobierno de Dios, un gobierno original de Dios y gobernados por Dios. Voy a dar algunos pasajes bíblicos para ir sosteniéndonos en base a la palabra de Dios. Isaías 24:33. Isaías, el libro del profeta Isaías 24:23. Dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos será glorioso. Hay muchos otros pasajes, yo solo puse uno aquí para no darme tanto tiempo con esto, pero aquí este pasaje dice que incluso la luna se va a avergonzar y el sol se va a confundir. ¿Por qué? Porque la gloria que va a estar en ese momento en Jerusalén va a ser tan grande, porque el mismo dice aquí cuando Jehová de los ejércitos reine. ¿Y cuándo va a reinar realmente Jehová de los ejércitos? Cuando Cristo mismo esté reinando aquí en la tierra, pero no en cualquier lugar. Nos dice exactamente dónde va a estar geográficamente, en el monte de Sión y Jerusalén. Y eso nos habla, el monte de Sión en ese momento va a ser el centro de gobierno sobre la tierra, el centro de la santidad de Dios. Y Jerusalén va a ser la capital del mundo, y delante de sus ancianos será glorioso. Jesús va a ser el que va a gobernar como el hijo de David a Israel y a las naciones. Y voy a tomar un par de pasajes más, como Jeremías 39. Jeremías 39, y dice Jeremías, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo le levantaré. Jeremías se escribió mucho tiempo después de que a David, el rey David físico, hubiera muerto. Pero aquí nos dice que iba a levantar nuevamente a David. Pero ¿quién es este David? David en este caso está hablando de la descendencia de David que vendría, que es Jesucristo.
Y entonces dice que y va a llegar el tiempo en que van a servir a Dios y a David, su rey, a quien yo le levantaré. Ezequiel 37:25. Mi querida Rosy, le bendigo en el nombre de Jesús. Ezequiel 37:25. Doy un tiempo ahí para que escriban. Habitarán, y ese es el cumplimiento de la profecía, que no se ha cumplido ahora ni se va a cumplir antes de la tribulación. Esto se va a cumplir ya en el milenio. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ellas habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, para siempre, para siempre. Ahora podemos ver que no es para siempre, pero va a llegar miren, las promesas de Dios siempre son sí, amén. Las promesas de Dios se cumplen y va a llegar el cumplimiento perfecto cuando cuando el Israel se vuelva a Cristo, a Dios, reconozca a Cristo como su Mesías y entre en el tiempo del milenio, y toda la tierra que se les prometió, ellos la habitarán. Y ahí dice que David, que es la representación de Cristo, será príncipe de ellos para siempre. ¿Por qué digo que David, aquí cuando se habla de David, es Jesús? Vamos a ver Lucas 1:31. Para amarrar la idea que les estoy diciendo, que las profecías cuando hablan de David que se va a levantar en el trono para gobernar sobre Israel para siempre, se refiere a Jesús. Vamos a leer Lucas 1:31 y 32. El Evangelio de Lucas 1:31 y 32. Dice la palabra de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre. Creo que esto amarra completamente la idea. Miren, se le da esta profecía a María. Y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí ya tenemos claro quién era el hijo que iba a concebir María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea que Jesús es aquel que va a tomar el trono de David. Podemos ver que en el tiempo de los evangelios no llega a gobernar Israel en ese momento. Pero esa es una profecía que va a tener cumplimiento cuando Cristo regrese en su segunda venida y va a gobernar Israel y las naciones por siempre. Ahora, también los 12 apóstoles, miren, porque siempre hay una pregunta, entonces, ¿y por qué eran 12? ¿Y por qué eran tan importante el número 12? Claro, el número de gobierno en el número 12. Pero los 12 apóstoles regirán sobre las 12 tribus de Israel en los 1000 años como representación de la iglesia. En el tiempo en que Jesús venga a reinar, los 12 apóstoles también vienen con él juntamente con nosotros, pero ellos tienen una asignación especial en esa segunda venida. Y lo vamos a ver en Mateo 19:28. Espero que no sea tan pesado lo que estoy diciendo por acá, pero todo lo vamos a refrentar con la palabra de Dios. Mateo 19:28. Jesús les dijo, miren lo que les dijo Jesús a los apóstoles. Y Jesús les dijo, Mateo 19:28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, ¿cuál es la regeneración?
La regeneración es el tiempo donde nosotros primeramente seremos transformados, y la regeneración de los tiempos del mismo mundo para entrar a este milenio. A eso se le llama a Cristo la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Cuando se dice juzgar, claro, implica el acto en sí de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero generalmente cuando se habla de juzgar, significa gobierno. Y entonces, miren, Jesús le dice a sus 12 apóstoles, por eso los 12 apóstoles que estuvieron con Cristo tenían y tienen un lugar muy relevante, tanto en la iglesia temprana como en los tiempos, finales. Mi querido Estuardo Hernández, te bendigo en el nombre de Jesús. Porque entonces les dice a los apóstoles, dice que en el tiempo de la regeneración, en este tiempo que ha de venir sobre la tierra, en este tiempo que inicia el tiempo de los 1000 años, ellos, los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, se recuerdan que Matías fue elegido para sustituir a Judas. ¿Por qué? Porque necesitaban tener 12 apóstoles. ¿Por qué? Para tener 12 tronos para juzgar, o sea, o gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Bueno, ya los 12 apóstoles están reinando o gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Ahora, ¿y qué pasa con los demás que somos el cuerpo de Cristo? Mira qué hermoso lo que Dios tiene preparado para nosotros. La iglesia de Cristo juzgará al mundo. Vamos a ver. Algunos probablemente se sorprendan con esto, pero así es. Apocalipsis 2:26. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, en ese tiempo de juicio, donde Dios va a separar a las ovejas de los cabritos, nosotros estaremos juntamente con Cristo en ese lugar de juicio. Y como le digo, juicio también significa gobierno. La iglesia va a gobernar en esos 1000 años juntamente con Cristo las naciones. Vamos a ver como quien dice su brazo ejecutor en el mundo. Al que venciere, y vuelvo a leer, y guardare mis obras hasta el fin. Por eso es que es tan importante saber que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia fiel, los hombres y mujeres que llevan hasta el final de su tiempo fieles a Dios. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hoy te quiero decir que vamos a tener autoridad sobre las naciones. ¿Qué naciones? Las naciones que van a surgir en ese tiempo de los 1000 años. Porque en 1000 años la humanidad se va a reponer completamente, 1000 años donde no hay enfermedad, 1000 años donde no va a haber guerras, 1000 años donde la tierra va a dar toda su fuerza, va a ser 1000 años donde la iglesia va a tener una expansión exponencial en todo lo que es el globo terráqueo, pero va a haber un gobierno y ese gobierno va a ser el gobierno de Cristo que va a ser ejecutado por su iglesia, tú y yo. Y dice Primera de Corintios 6:2. Primera de Corintios 6:2. Es otro pasaje. ¿O no sabéis? Eso es Pablo hablando. ¿O no sabéis? Y es una pregunta que no sabe. Tú no sabes. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Mira qué tremendo eso. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. O sea, nosotros tenemos una función en la eternidad. Tenemos una función en la eternidad y es ejercer el gobierno que Dios Padre le ha dado al Hijo, porque nosotros estamos juntamente con Él. Y esa función nos lleva a juzgar al mundo, a ejercer dominio, gobierno, un gobierno santo. La iglesia ya en ese tiempo, porque ahorita vamos a tocar una pregunta que me hicieron ahí, la iglesia en ese tiempo ya no se va a reproducir. ¿Hay familias en los cielos? Sí, hay familias en los cielos que vamos a tocar en algún momento. Pero nosotros vamos a ser ya como los ángeles, que ya no nos vamos a casar ni dar en casamiento, pero sí hay familias en los cielos. Y lo vamos a explicar en otro momento. Ahora en la tierra sí van a haber familias, porque la tierra se va a seguir reproduciendo la humanidad tal y como lo hacemos ahora. Lo único que el tiempo de vida va a ser extendido grandemente por falta de guerras, porque ya no va a haber hambre, porque no habrá enfermedad. Entonces sí va a haber muerte, porque aún en ese tiempo de esa tierra, aún va a haber pecado, porque el pecado aún no es desarraigado totalmente, porque el pecado viene del corazón del ser humano. Y aún el ser humano va a estar eligiendo entre el bien y el mal, pero no va a ser algo generalizado sobre la tierra. Y entonces sí van a haber familias que entren al milenio, familias físicas. La iglesia, nosotros ya no estaremos en el milenio como seres humanos físicos, materiales, tal y como lo estamos ahora. Nosotros vamos a ejercer un gobierno espiritual sobre la tierra, ¿verdad? Entonces creo que lo voy a dejar aquí porque ya pasó una hora y no hemos entrado ni siquiera a ver algunos otros detalles, solo hemos entrado a ver lo previo y cómo va a ser el gobierno, el juicio que se va a dar previo a la entrada del milenio y cómo va a empezar a hacer este gobierno, cómo va a ser el gobierno en el mundo en ese milenio. Voy a dejar un tiempito más si alguien tiene alguna pregunta antes de que cerremos y me comprometo a que el próximo domingo terminamos el tema para no darlo de una forma tan rápida y no tocar algunos aspectos de él. Si hay alguna pregunta, algún comentario acerca del tema, lo podemos hacer la última respuesta antes de terminar aquí y orar para que podamos hacerlo. La respuesta, vamos a ver, Rosy, gracias Rosy, te bendigo. ¿Hay familias en la tierra? Ya lo contesté. ¿Sí va a haber familias? ¿Hay familias en los cielos? Sí va a haber familias. ¿Nos vamos a reconocer en el cielo? Sí, nos vamos a reconocer en el cielo. ¿Vamos a tener gloria en el cielo? Sí, vamos a tener cuerpos como de ángeles, pero nos vamos a reconocer. Lo que Hebreo nos dice, gloria al santo, al poderoso, al que es, el que era, ya de venir. Amén, así es, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario más para que podamos hoy dejar el tema y cerrar el tema aquí. No cerrarlo, sino dejarlo en pausa aquí el tema para continuarlo en el próximo domingo. Bueno, espero un momento más. Y esto es algo glorioso, mis hermanos. La verdad que tal vez el tema no se toca tanto, pero es un tema tan glorioso para los hijos de Dios. Nosotros esperamos la venida de Cristo, pero no la venida en el juicio de Cristo. Nosotros esperamos la venida de Cristo que viene por su iglesia santa, por su iglesia que se ha vestido de lino fino para ese encuentro con su Señor. Esa iglesia que será transformada, esa iglesia que va a ser llevada a las bodas con Él, esa iglesia que se va a unir con Él en los cielos, esa iglesia pura y santa. Ani López, la Nueva Jerusalén bajará a la tierra, claro, así es. Eso todavía no lo hemos visto. Eso es el tiempo final, la Nueva Jerusalén, la cual la Nueva Jerusalén nosotros formamos parte de la Nueva Jerusalén, porque estamos integrada directamente a la Nueva Jerusalén, es la que va a bajar, pero esto será al final. Todavía
este tiempo no es el final aún todavía hay historia que debe de suceder. Esto lo veremos tal vez más adelantito, ¿verdad? Entonces, miren, esperanza, como dice Lucky de Broy, qué hermosa esperanza. Miren, tenemos que conocer a qué esperanza nos ha llamado Cristo. ¿Qué es lo que esperamos como hijos de Dios? Esperamos, miren, cosas hermosas y maravillosas que aún todo el sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra es una leve tribulación, dice la Biblia, aunque tengamos grandes sufrimientos aquí y que en este momento no lo podamos comprender del todo, pero son leves tribulaciones comparadas con la gloria que nos espera junto a Cristo. Hermana Marilena, le bendigo en el nombre de Jesús. Qué bueno poderla saludar. Vamos a orar en este momento. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, Señor, que no solo nos rescata, sino nos da, Señor, un lugar junto a ti. No solo nos libras de la muerte eterna, Señor, sino nos das una eternidad llena de gozo, de paz y de amor en tu presencia. Oh, mi Dios bendito. No somos merecedores de tanta bondad y de tanto amor. Pero tú nos llamaste, Señor. Nos limpiaste para ser tu cuerpo, para estar junto a ti para siempre. Señor, que todo esto que leamos no sea solo para llenar conocimiento, para envanecernos, sino que sea para llenar nuestro corazón de esperanza, para que hoy nosotros podamos vivir cada día más una vida de santidad, sabiendo que tenemos que caminar como dignos de esta esperanza. Que esta palabra nos llegue hoy a dejar a un lado la perversión, la contaminación del mundo, el pecado, para consagrarnos a ti, para estar junto a ti en esta eternidad. Dios, hoy te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado estas cosas tan grandes, tan maravillosas, cosas que aún los ángeles anhelan ver, pero son reveladas para tus hijos. Esos planes maravillosos que tú tienes, esos planes de bien, de prosperidad y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Qué gusto estar acá. Si tienen más preguntas, pues ténganlas ahí, escríbanos y en el próximo estudio podemos ir contestando más preguntas. Sé que en cada uno, yo es que toqué solo en una forma un poco rápida la parte previa al milenio, porque todo esto pues tiene una profundidad muy grande, como lo que es también el infierno, el abismo, el lago de fuego, que son temas tan profundos que lo vamos a tocar también aquí, porque todas estas cosas que está en la Escritura, en la bendita Santa Escritura. Pero lo vamos a ir viendo despacio para no perdernos de los temas principales y poder terminar esta enseñanza. Que el Señor les guarde y les bendiga. Si es de bendición esta palabra, compártela. Y si quieres apoyar el ministerio, puedes mandar tus ofrendas. Que el Señor les bendiga y los esperamos el día miércoles, donde seguiremos estudiando el libro del profeta Zacarías. Y bueno, no logramos terminar todo, pero tal vez nos da un poquito de la idea de lo que está hablando el profeta Zacarías, que son los tiempos, nos está revelando cosas que se van a dar en este tiempo de los 1000 años. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Me alegra mucho poderlos saludar desde acá, desde los Olivos Ministerios, el pastor Jorge Ovalle. Bendiciones a cada uno de ustedes.